Hola, mucho gusto. Soy Emanuel Alejandro Gómez Arellano, alumno de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Ciencias Químicas, y les voy a hablar sobre el virus del molusco contagioso, o por su abreviación, VMC. En la historia, Thomas Wittmann fue el primero en describir la enfermedad en el año 1817. En 1841, Henderson y Parkinson fueron los primeros en describir las inclusiones intracitoplasmáticas que llevan su nombre. Solo a principios del siglo XX, 3 científicos pudieron aislar este virus. En el año 1996, Sienkiewicz y sus compañeros determinaron por primera vez la estructura primaria y la capacidad de codificación del virus del molusco contagioso. La clasificación Baltimore. Según la clasificación de Baltimore, el virus del molusco contagioso pertenece al grupo 1, que son virus de ADN bicatenario. El ARN mensajero se transcribe directamente a partir del genoma del virus, que es una doble cadena de ADN. Las proteínas reguladoras que controlan la replicación del genoma y las proteínas estructurales que forman el virión se produce a partir de este ARN mensajero. En la estructura, el virus tiene una forma de ladrillo o incluso ovoide, que puede contener en el centro una doble membrana y una envoltura de lipoproteína que porta viriones que miden alrededor de 350 por 270 nanómetros. Cuenta con una cápside asimétrica compleja. Es un virus envuelto trilaminar, con una ARN polimerasa que mide alrededor de 150 a 300 nanómetros, con un nucleoide central en forma de 8. En su genoma tenemos que el virus tiene un ADN bicatenario, que esto significa que es de doble cadena lineal. Su genoma contiene genes para un factor de crecimiento que estimula la hiperplasia y la proliferación celular en la piel. La partícula del virión del poxvirus ha de transportar muchas enzimas, como una polimerasa de ácido ribonucleico dependiente de ácido desoxirribonucleico. En el tropismo tenemos que el virus se puede replicar en las células de la epidermis, esto provocando una hipertrofia de cada célula y una hiperplasia del tejido que origina la lesión papular o nodular. La replicación viral en el citoplasma se da evidencia a la histopatología como una gran masa hialina granular acidofílica, que se denomina cuerpo del molusco y que empuja el núcleo hacia la periferia. No se observan reacciones inflamatorias periféricas y las lesiones no desarrollan una respuesta inmune protectora. En las proteínas de adhesión viral y receptor, el virión ingresa a la célula, ya sea por endocitosis o por fusión. En su núcleo viral se introduce el citoplasma de la célula del huésped y forma un andamiaje para el proceso de replicación. Pero como dato curioso tenemos que se desconocen sus proteínas de adhesión viral. Como dato curioso, tenemos que hasta el momento se desconoce el receptor utilizado por todos los poxvirus, incluyendo el virus del molusco contagioso, para poder introducirse a una célula. En los hospederos intermediarios tenemos que no se cuentan con ninguno, ya que este virus es exclusivo del ser humano. El ciclo replicativo. Después de unirse al receptor de la superficie de la célula, la envoltura externa del poxvirus se fusiona a la membrana celular, bien en la superficie de la célula o en el interior de la misma. Después, se inicia una transcripción genética precoz tras la eliminación de la membrana externa. El núcleo del virión contiene un AB7 activador específico de la transcripción y todas las enzimas necesarias para este proceso, entre las que figura una polimerasa de ARN compuesta por varias subunidades, así como las enzimas
que participan en la adición de poliadenilato y la cabeza del ARN mensajero. Después, entre las proteínas precoces producidas se encuentra una proteína de desenvoltura que elimina la membrana interna, liberando así el ADN vírico en el citoplasma celular. A continuación, el ADN vírico se replica en inclusiones citoplasmáticas densas a los electrones, cuerpos de inclusión de Wernicke, que se denominan factores. Por último, tenemos que los postvirus, a diferencia de otros virus, las membranas se ensamblan alrededor de las factorías de núcleo. Cada célula infectada produce alrededor de 10.000 partículas víricas que se liberan tras la lisis celular. Distintas formas de virus liberan mediante exocitosis o tras la lisis celular, pero ambas son infecciosas. En la patogenia, se infecta por contacto directo, piel a piel, con otro paciente o mediante fomites, que estos pueden ser objetos usados de un paciente, como ya puede ser toallas, pañuelos, cepillos, peines o la misma ropa. El molusco contagioso también es una enfermedad de transmisión sexual. Su periodo de incubación ronda de 7 a 50 días. Este se replica en el citoplasma de la célula de la epidermis y esta se replica en estrato granuloso. Tienen que desarrollarse las diferentes etapas de transcripción, replicación y traducción, ensamblaje y maduración de las partículas virales, que se denomina periodo de maduración. Finalmente, se produce la liberación de partículas virales desde las células infectadas, periodo denominado de liberación. El virus total producido será la sumatoria de virus libre más el asociado a la célula infectada. En las enfermedades que causa, origina una proliferación similar a una verruga, al estimular el crecimiento de las células de la piel. Los pacientes pueden tener pocas o decenas de lesiones que predominan en la cara, los pliegues antecubitales y las axilas. La afección conjuntiva u oral es rara. La presencia de gran cantidad de lesiones de molusco contagioso en un adulto debe inducir a pensar en una inmunodepresión. En la sintomatología, el periodo de incubación dura entre 2 y 8 semanas. La lesión es una pápula de 2 a 5 milímetros o un nódulo que alcanza 1 centímetro, con una leve diferencia a la luz, que en algunos casos muestra una umbilicación central y contenido amarillento. Generalmente se presenta en una cara, que parecen los párpados, o los pliegues axilares, antecubitales, póplios e inguinales de los niños, y aparece en un grupo de 5 a 20 nódulos. Son indoloros y de duración autolimitada. Pueden persistir por semanas o hasta 2 años, aunque la más frecuente es que se resuelva al cabo de unos meses, posiblemente por efecto de la respuesta inmune celular del individuo. El diagnóstico real. Por lo regular, el diagnóstico del molusco contagioso se puede hacer sobre bases clínicas y diagnósticos diferenciales. Esta puede ser la identificación de 6 nódulos o 20 nódulos en los brazos, torso, espalda. Principalmente abundan las lesiones en la cara. El diagnóstico ideal sería hacer un corte histológico. En primer lugar, sería la asepsia del lugar donde se va a retirar la muestra, y con un bisturí se cortaría una verruga. Esa muestra se tiene que fijar con formaldehída y luego se va a lavar. Esta muestra se va a deshidratar con una solución de alcohol con soluciones crecientes, que puede ser de 10, 25, 50, 75 y 100%, para poder deshidratarla. En cuarto lugar, se tiene que aclarar con un solvente orgánico, que puede ser el xileno. En número 5, se debe que añadir parafina que esté derretida. Esto para poder formar un cubo donde esté la muestra.
En sexto lugar, se dejaría enfriar la parafina para que se solidifique. El número 7, este cubo de parafina se tiene que cortar con un microtomo o rebanadas finas. Y la parafina se debe de depositar ya sea en un portaobjetos. Esta parafina se va a disolver otra vez con gileno y se va a volver a rehidratar con alcohol en soluciones decrecientes de 100 hasta el 10%. Esto porque la hematocilina se puede disolver en agua. Ya después se va a teñir con hematocilina, como ya le he dicho, porque se tiene que hidratar. Cuando se tiñe con hematocilina, se vuelve a deshidratar con alcohol, con soluciones crecientes del 10 al 100%. Y se va a teñir con eosina en alcohol, ya que la eosina es hidrofóbica al agua, por eso se deshidrata la muestra. En el siguiente paso, la muestra se va a pasar por gileno para poder aclararlo otra vez. Y esta se va a colocar en un montaje no acuoso antes de cubrirla con un cubreobjetos para obtener un preparado permanente. Esto ya se sellarían las orillas del cubreobjetos con el portaobjetos para que no entrara humedad ni aire. Por último lugar, sería lo más importante, se observaría a un microscopio óptico con los aumentos de 4, 10, 40 e incluso hasta el 50, si se cuenta. En la epidemiología tenemos que es una enfermedad que es de distribución mundial y se observa en consultorios dermatológicos y clínicas de transmisión sexual, ya que este virus es también asociado a una infección de transmisión sexual. Este es más frecuente con la conjunción de sífilis, herpes genital y VIH. También se estima que prevalece dentro de un 2 a un 5% a nivel mundial y 10 a 20% con personas con VIH o con inmunodeficiencia. Como dato curioso, tenemos que se considera que la mayoría de la población mundial ya ha tenido contacto con este virus y uno ni cuenta. Hasta el momento no se cuenta con una vacuna. No existe un tratamiento antiviral ni vacuna, aunque a veces se plantea eliminar mediante el raspado o congelación o por la remoción quirúrgica. No se cuenta presente en la cartilla de vacunación, ya que no se cuenta con una vacuna para este virus. Por último, como profilaxis, se tienen que evitar las relaciones sexuales sin protección, ya sea con el uso de condón y una buena higiene. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.